Hola, soy Elena de Talleres y queremos celebrar la Semana del Libro compartiendo un álbum ilustrado de nuestros favoritos. Me gusta de Manuel García y Tramuntana. Me gustan los guisantes. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Yo estoy leyendo Alegría de Manuel Vila. Muy bien. ¿Y en esta casa, con el coronavirus, se lee o no se lee? Con un buen libro, todo es posible. Otra persona para mí y autor queridísimo es Ramiro Pinilla, y me gustaría recomendar La higuera, entre otros muchos de sus libros. Este es uno muy querido para mí y que está muy vinculado a Guecho, que también es es mi casa, es... Comentar que entre otros he leído La peste, de Albert Camus. Ya sabéis que este escritor recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Bueno, y en este libro, La peste, nos cuenta una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo con el COVID-19. Estate con los ojos bien abiertos porque te voy a contar un cuento. No hay mejor récord que tener un amigo los 365 días del año contándote chistes. Y los días de lluvia con muchos truenos, ver una película del océano o de dinosaurios. Vengo aquí desde niño, continuó tras una pausa y escrutándome me contó que conocía generaciones completas y las ascendencias de todas las aves del lago. Soy naturalista y profesor de biología, pero este es mi entretenimiento desde la infancia. Me despedí, pero ambos sabíamos que volveríamos a encontrarnos y él preparó la celada. Las madres secretas de Mónica Crespo.
Y mira, y al final me apetece algo de limón. Así que me voy a llevar esto. ¿A que sí? ¿A que os gusta? Que no habrá misericordia para los santos inocentes. Y al final, este duelo, como siempre, lo pagarán los miserables. 4 preguntas. 4. ¿Dónde quiero estar? 3. ¿Cómo me siento? 2. ¿Cómo acabaremos? 1. ¿Quién lo pagará?